Después de meses sobreviviendo en el ecosistema de los trabajos no cualificados, Eduardo sentía que por fin había encontrado un equilibrio. Su trabajo como lavaplatos le pagaba las cuentas, su vida en la casa compartida era un caos tolerable, y su inglés conversacional, forjado en el fuego de los pubs y las cafeterías, era más fluido que nunca. Pero la comodidad tiene una forma sutil de convertirse en estancamiento. Eduardo no había cruzado el mundo para fregar platos por el resto de su vida. Anhelaba regresar a su campo profesional, a sentir que su cerebro se usaba para algo más que calcular la velocidad óptima de apilar platos. Así que cada noche, después de sus turnos, se dedicaba a pulir su currículum y a enviarlo a docenas de empresas. Durante semanas solo recibió el silencio como respuesta, pero un martes por la tarde ocurrió el milagro. Un correo electrónico. Una empresa real, con una oficina en el centro de la ciudad, lo invitaba a una entrevista para un puesto de nivel de entrada en su área. El corazón de Eduardo dio un vuelco. Era la oportunidad que había estado esperando. Su billete de salida de la cocina. Su primer paso para reconstruir la vida profesional que había dejado atrás. Se lanzó a la preparación con la disciplina de un atleta olímpico. Investigó a la empresa hasta memorizar los nombres de sus fundadores. Se leyó cada artículo de su blog corporativo. Escribió y memorizó respuestas para las preguntas de entrevista más comunes. Háblame de ti, ¿cuáles son tus mayores fortalezas? ¿Dónde te ves en 5 años? Practicó frente al espejo, gesticulando, sonriendo, modulando su voz. Se sentía preparado, nervioso, pero confiado en que su inglés era lo suficientemente bueno. Después de todo, podía debatir sobre footy y entender el slang más enrevesado. Una entrevista no podía ser mucho más difícil. El día de la entrevista se puso el único traje que tenía, una prenda que había sobrevivido al viaje en el fondo de su maleta y que ahora se sentía un poco apretada. Llegó al edificio, una imponente torre de cristal y acero que parecía gritar ¡éxito! Subió en el ascensor sintiendo el sudor frío en sus manos. La sala de entrevistas era minimalista e intimidante. Se sentó frente a 2 personas. Una era una mujer de recursos humanos, sonriente y amable. El otro, el que sería su jefe directo, era un hombre de aspecto severo, que apenas levantó la vista de su libreta. La dinámica del policía bueno, policía malo, era evidente, y le puso los nervios de punta. La entrevista comenzó bien. Las preguntas iniciales eran las que había practicado. Habló de su experiencia en su país de origen, de sus ganas de aprender, de por qué le interesaba la empresa. Sus respuestas memorizadas fluían con facilidad. La mujer sonriente asentía. Incluso el hombre severo pareció hacer una anotación que no parecía negativa. La confianza de Eduardo comenzó a crecer. «Lo tengo», pensó. «Lo estoy logrando». Y entonces el hombre severo levantó la vista. Lo miró fijamente por primera vez y lanzó la pregunta. No era una pregunta, era un misil balístico intercontinental disfrazado de pregunta. «Imagina un escenario», comenzó, «en el que tienes una fecha de entrega muy ajustada impuesta por un gerente, mientras que otro gerente de un departamento diferente te asigna una prioridad conflictiva. Simultáneamente detectas un error crítico en los datos que te proporcionó un tercer equipo, un error que podría afectar el resultado de ambos proyectos. Por favor, detalla tu proceso paso a paso para priorizar estas tareas, gestionar las expectativas y comunicar tu estrategia a todos los stakeholders involucrados». El cerebro de Eduardo se apagó. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor de emergencia. Encendió todas las palabras: deadline, priority, stakeholders, pero la estructura, la complejidad de la pregunta hipotética, creó un atasco monumental en su procesador lingüístico. En español su mente ya estaba formulando una respuesta brillante, una respuesta que hablaba de matrices de Eisenhower, de comunicación proactiva, de documentar los riesgos y de proponer soluciones. Era una respuesta inteligente, articulada, profesional. Pero a la hora de traducirla al inglés, el puente entre su cerebro y su boca se derrumbó. Las palabras que llegaban a su lengua eran simples, torpes, infantiles. «Bueno, primero yo hablo con un gerente y después yo hablo con el otro gerente. Es importante, el trabajo es importante». Las estructuras gramaticales complejas desaparecieron. Su vocabulario, que momentos antes parecía tan amplio, se redujo a unas 50 palabras básicas. El pánico se instaló, y el pánico es el peor enemigo de un segundo idioma. Cuanto más se esforzaba por encontrar las palabras correctas, más se le escapaban. Podía sentir cómo su acento latino, normalmente una parte melódica de su identidad, se volvía más grueso, más torpe. Podía sentir el calor subiendo por su cuello.
Vio la sonrisa paciente de la mujer de recursos humanos transformarse en una mueca de compasión. Vio al hombre severo hacer una anotación en su libreta, y esta vez estaba seguro de que no era buena. Terminó su respuesta con un balbuceo incoherente y sí, eso es lo que haría. El silencio que siguió fue devastador. Sabía con una certeza absoluta que había fracasado estrepitosamente. La entrevista continuó durante unos minutos más, pero él ya no estaba allí. Estaba flotando, viendo la escena desde fuera, avergonzado del extranjero incompetente que parecía ser. Salió de la oficina sintiéndose humillado. En el ascensor se miró en el espejo y no vio al profesional confiado que había entrado, sino un niño asustado. Durante el trayecto a casa repasó la pregunta una y otra vez y las respuestas perfectas en inglés. Ahora que ya no había presión, acudían a su mente con una claridad cruel. La frustración era inmensa. Estaba enfadado consigo mismo. No era cuestión de inteligencia. Él sabía la respuesta. Era una cuestión de lenguaje. Se había sentido estúpido, no porque lo fuera, sino porque no había podido demostrar lo contrario. Pero mientras caminaba, la rabia y la vergüenza comenzaron a transformarse en algo más. Una revelación fría y lúcida. Su aha moment. Se dio cuenta de que había confundido dos cosas completamente diferentes: la fluidez conversacional y la fluidez profesional. Ser capaz de pedir un café o de charlar sobre el fin de semana no te prepara para articular estrategias complejas de gestión de proyectos bajo presión. Había un nivel de lenguaje, un vocabulario técnico y corporativo, que él no poseía. Su fracaso no había sido un reflejo de su capacidad, había sido un diagnóstico. Le había mostrado exactamente cuál era su siguiente montaña a escalar. No necesitaba más clases de inglés general, necesitaba sumergirse en el lenguaje de su profesión en este nuevo país. Unos días después recibió el predecible correo electrónico de rechazo. Hemos decidido continuar con otros candidatos, pero en lugar de deprimirlo, lo motivó. Esa misma tarde no fue a un bar a lamentarse, fue a la biblioteca pública. No se dirigió a la sección de novelas, sino a la de negocios. Sacó libros sobre Business English, sobre comunicación corporativa, y empezó a crear un glosario de términos de su industria. No había conseguido el trabajo, pero había conseguido algo mucho más valioso: un mapa. La entrevista no había sido un fracaso, había sido una brújula que le acababa de señalar el norte. La historia de Eduardo es la pesadilla de cualquiera que haya tenido una entrevista de trabajo en un segundo idioma. Es ese momento horrible en que tu cerebro se congela y las palabras simplemente no salen. Pero también es un recordatorio de que cada fracaso es, en realidad, una lección disfrazada. Ahora queremos saber de ustedes. ¿Cuál ha sido su peor experiencia en una entrevista de trabajo, ya sea en su idioma o en otro? ¿Alguna vez han sentido que su mente se queda en blanco en el peor momento posible? Si alguna vez te has sentido traicionado por tu propio cerebro, dale a este video un like. Y si quieres seguir viendo cómo Eduardo se prepara para su próxima batalla profesional, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Made In. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.